caso de la regulación génica, todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos, para poder hacer las actividades, ¿no? O para formar las moléculas, ¿no? O las moléculas, ¿no? Aunque principalmente hablamos a nivel de la proteína, ¿no? Lo que se requiere es regular los genes. De nosotros recordamos que tenemos los ácidos nucleicos, ADN y ADN, en el cual consideramos que el ADN es una secuencia de genes. El ADN es una secuencia de genes. Y eso está formado por bases nitrogenadas. Entonces, nosotros tenemos genes para cada actividad o para cada órgano. Nosotros podemos, ¿no? Por decirlo, si se quiere formar una proteína determinada, ¿no? Estos se van a formar de acuerdo a las necesidades, ¿no? De acuerdo a las necesidades, y se van a formar también en determinados momentos, ¿no? Porque nosotros no estamos formando, tenemos proteínas, principalmente cuando hablamos de regular genes hablamos de proteínas, ¿no? No lo estamos formando a cada momento, ¿sí? Estas se forman de acuerdo al momento que se desee, ¿sí? Al momento que se desee. Porque si seguimos recordando, ¿no? Decimos que el ADN, ¿no? Para formar proteínas, el ADN tiene que transcribirse a ARN. Tiene que transcribirse a ARN. Y después del ARN, este tiene que traducirse. Entonces, ese es un proceso que, de acuerdo al tipo de célula, tienen dos formas de realizarse. Y ahí juega un papel muy importante lo que es la membrana nuclear. La membrana nuclear. Porque las proteínas, ¿en qué parte de la célula se forman? Ya, pero parte de la célula. Pero el ribosoma es un organelo, ¿no? Que está en la célula. ¿En qué parte se encuentra el ribosoma? En el citoplasma, ¿no? Entonces, pero el ADN está presente, o los ácidos nucleicos están presentes en el núcleo, ¿no? Entonces, decirlo, el ADN, ribosomas o formación de proteínas, es un proceso que lo hace diferente a los eucariotes con las procariotes. En otras palabras, ¿no? Formar genes, ¿no? Es más fácil, o formar proteínas es más fácil en los procariotas que en los eucariotas, ¿sí? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Hay una gran diferencia, ¿no? Porque, ¿cuál es la característica en relación al número de células de las procariotas? ¿Son unicelulares o multicelulares? ¿No? Unicelulares, ¿no? Entonces, la forma de regular genes, ¿no? O los trabajos que se hacen a nivel celular o a nivel de ADN en procariotas, al final son más complejos que los que se forman en los eucariotas. Entonces, ¿no? Acá nosotros tenemos que recordar, cuando hablamos de regulación de genes, siempre recordar ADN, ARN, proteínas, ¿sí? ADN, ARN, proteínas, ¿no? Porque eso es lo que llamamos el dogma central de la biología. El dogma, el paradigma, la paradoja, aquello que creemos que hasta ahí llegó todo, ¿no? Pero la ciencia, ustedes están para romper paradigmas, ¿no? En otras palabras, se les dice, ¿no? Que en la universidad, en cualquier sitio, la palabra no debe existir. Hasta aquí llegó, ¿no? Se llega más allá y cada vez se va llegando mucho más allá. Entonces, esa regulación de genes, formación de proteínas, y las proteínas, ¿quiénes lo forman? Están formando genes, son secuencias, ¿no? Están formando genes. Entonces, si la ADN es una molécula, ¿no? Que aparentemente pequeña, pero cuando se extiende longitud, es una molécula muy grande y tiene diferentes partes, ¿no? Entonces tiene diferentes partes, es una sumatoria de genes, ¿sí? Es una sumatoria de genes. Entonces, estos genes se expresan dependiendo del momento. Y vamos a ver, ¿no? En qué momento se expresan los genes, porque también algunos genes tienen que silenciarse para que se puedan expresar determinados genes. Entonces, acá nosotros nos dicen que muchas de las células eucariotas son especializadas en el ser humano y existen más de 200 tipos de células. Y si ustedes
Por ejemplo, recuerdan células, ¿no? Las células tienen diferentes formas, ¿no? Las células tienen diferentes tamaños. Las células tienen su forma, por ejemplo, si nosotros vamos a nivel del intestino, ¿no? Hay células que son estratificadas, ¿no? Hay células que tienen vellosidades, hay células cilíndricas, hay células redondas, ¿no? Entonces ahí nos dice que hay casi 200 tipos de células diferentes, ¿no? Que existen en las eucariotas, ¿no? Y todas tienen, ¿no? Y la característica, ¿no? No interesa la forma ni el tamaño, pero todas tienen el mismo genoma. Todas tienen el mismo genoma, ¿no? Todas las células tienen el mismo genoma, ¿no? Y si hablamos del mismo genoma de la célula, hay una característica principal, ¿no? Todos tienen cromosomas, dependiendo del tipo de organismo, ¿no? Organismo vivo, ¿no? Y el ser humano es característico del número de cromosomas. El maíz es característico del número de cromosomas. En las bacterias es característico del número de cromosomas. Los virus tienen o no tienen cromosomas. Si hablamos de cromosomas, hablamos de dos tipos de ácidos nucleicos al mismo tiempo. ¿Tienen o no tienen? No tienen, ¿no? Los virus no tienen cromosomas. Y entre los virus, la próxima semana vamos a una clase de virus, vamos a hablar de tiroides, vamos a hablar de viroides. ¿Sí? Este va a ser la introducción o para hablar de virus, ¿no? Entonces todos tienen el mismo genoma, el genoma es la suma total de ácidos nucleicos, ¿sí? ADN, ¿no? Entonces en las células hablamos de cromosomas, ¿no? El ser humano 23 pares de cromosomas, 22 que son no sexuales o mitóticos y uno sexual, ¿no? Pero todos se caracterizan de cada célula, ¿no? Cada célula genera el gen o la proteína que desea, de interés, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de célula es. Porque hay células que se dividen mucho más rápido, hay otras que se dividen después de mucho tiempo, ¿no? Entonces también se tiene que ser el mismo tipo de células. Si hablamos de células intestinales, ¿no? Serán las células intestinales, ¿no? Si hablamos de células del estómago, serán del estómago, ¿no? Pero si hablamos de células epiteliales, ¿no? Estas se dividen mucho más rápido, que no tienen que las células intestinales o las cosas. Bueno, antes me decían que las células nerviosas no se dividían, ¿no? Se dividen, pero demoran mucho tiempo. Entonces acá viene la clave, ¿no? En regulación génica sobre las proteínas. No todas las células fabrican las mismas proteínas, ¿no? Pero todos tienen la misma secuencia de ADN. Todos tienen la misma secuencia de ADN. Entonces, ¿qué se hace para que todas las células no fabriquen la misma proteína, ¿no? Hay que bloquear algunas partes. Algunas partes no deben expresarse, pero en otro momento esas partes sí se van a expresar. Entonces, la célula pone en funcionamiento mecanismos que le permitan regular la cantidad y el tipo de proteínas, así como el momento que estas se sintetizan. Es lo que le vengo diciendo, ¿no? Las células no todos generan la misma proteína al mismo tiempo, sino que ellos mismos se autorregulan. Por eso esta clase es de regulación génica. Entonces, expresión génica. Ahí nos dice que algunos genes se expresan de forma constitutiva, ¿no? Los genes en los seres vivos son de dos tipos. Todo mayormente en los eucariotas. Y también en los procariotas. Aquellos genes, ¿no? Que son positivos, que nacen con uno, que están con nosotros desde que nacemos hasta el final, y algunos genes que son inducidos. Algunos genes, algunos dicen gen y una proteína, no es lo mismo, pero podemos hacer esa similitud. Estos son algunos genes, son constitutivos y otros son inducidos. El gen constitutivo es aquel que nace con nosotros y está hasta que nos mutamos. Los genes inducidos son aquellos que se inducen en un momento determinado, ¿sí? En un momento determinado, ¿no? Y el más clásico son los genes que van a producir la lactasa. Entonces, ese es un gen inducido, aquel que se va a inducir. Tiene un agente inductor, algo que lo hace,
que pueda expresarse. Pero si no está el agente inductor, ese gen constitutivo, la lactasa, no se va a generar. ¿Sí? Entonces, tenemos dos genes, y acá se habla de los genes constitutivos. Pero los genes inclusivos, los genes que producen la lactasa, ¿no? O la beta-galactosidasa en bacterias, son genes inclusivos. Y ahí se habla en relación a los operones, que para ambos casos van a ser iguales. Después, otros genes, por ejemplo, ¿no? Se expresan de forma regular, ¿no? Tenemos el caso también de las hormonas, ¿no? También de las hormonas, ¿no? Tienen el momento en el cual se van a expresar, ¿sí? Se van a expresar. No es que uno nace, ¿no? Nace con hormonas, sí, pero algunas hormonas demoran en expresarse. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en entrar a la adolescencia, ¿no? Hay cambios, ¿no? Cambios en el cuerpo, ¿no? Que hace que algunas hormonas se puedan expresar, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero está el gen o el progenie, que llega el momento en que se va a expresar, que es muy diferente al inducido, ¿no? El inducido tiene que tener un agente externo que haga que este se exprese. Entonces acá tenemos la definición génica en eucariontes, ¿sí? Es como decimos, es la secuencia, ¿no? Es la secuencia. Entonces hablamos de un gen monocistrónico, aquel que solamente genera ARN de un solo gen. En eucariontes incluyen a exones e intrones. Entonces acá ya tenemos dos agentes que son muy característicos, los exones e intrones, que juegan un papel importante en la expresión de los genes. Entonces acá tenemos un gen, información para una proteína, ¿sí? Y un gen tiene una región que es promotora y otra región que es la que se va a transcribir. Algunos le van a decir también hay regiones reguladoras, ¿no? Hay regiones reguladoras, ¿no es cierto? ¿No? Hay regiones reguladoras, pero las regiones reguladoras están fuera, ¿no? Si ustedes tuvieran este nombre, porque tuvieran casi el centro de idioma, ¿no? Si el gen regulador está en la segunda puerta, ¿no? Entonces a veces la búsqueda es del gen regulador, ¿sí? Es del gen regulador. Entonces en el gen, por ejemplo, tenemos un gen promotor, aquel que va a hacer, ¿no? Que toda la maquinaria comience a funcionar. Y después tenemos una región de codificación con exones e intrones. Y acá tenemos la otra secuencia, la secuencia 3 y la secuencia 5. ADN 5-3, ¿no? O 3 a 5. ¿Cuál es la secuencia de ADN? 5-3, 3 a 5. 5-3. Entonces, y acá tenemos, esto es importante, ¿no? La región que codifica, que va a codificar un gen, en el cual tenemos a los exones, a los intrones, exones, intrones. Esta es una secuencia, esto es una secuencia de ADN, también esto, pero esta es la que se va a expresar, ¿sí? Esta es la que se va a expresar. Entonces tenemos exón, intrón. ¿Cuál se expresa, el exón o el intrón? Entonces, pero fue un papel importante, ¿no? Fue un papel importante. Si se expresa, quiere decir que esto no se expresa, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, no se expresa, ¿no? No se expresa, ¿no? Entonces el nuevo gen va a ser exón, ¿no? Pero en algunos otros genes, la secuencia es la misma. Este puede ser un exón, y este un intrón, este un exón, este es un intrón, y la molécula que lo va a generar va a ser diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto, no? El juego es de los exones y los intrones, ¿sí? El juego es de los exones y los intrones para entender la expresión de los genes. Porque en cada célula, no interesa el nombre de la célula, los cromosomas son idénticos, ¿sí? Los cromosomas son idénticos. Y vemos la célula de la piel, simplemente que para cromosomas. Los exones, ¿no? de los hepatocitos, los cromosomas del hepatocito también tiene 23. Pero se expresan los genes de acuerdo a la circunstancia, a lo que queremos, tipo de proteína que se ha formado. Por eso decimos, hay momentos, ¿no? En otra secuencia será intrón, exón, la secuencia será diferente.
acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el proceso de generación de una proteína, ¿no? En el cual nosotros hemos visto el intrón. Ya se eliminaron los intrones, tenemos a la secuencia 5, 3, ¿no? Y acá 5, acá 3, ¿no? Dos genes diferentes, ¿no? Dos genes diferentes, ¿no? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Que cada gen, aparentemente los genes A y B son iguales, ¿no? Por el color, por el tamaño y todo, ¿no? Pero pueden estar, los exones y intrones están al revés. Entonces uno está exón intrón, el otro está intrón exón. Entonces acá vemos cómo ocurre la expresión, ¿no? El gen, secuencia de ADN, ¿no? Secuencia de ADN, ¿no? El ADN, para convertirse en ARN, tiene que transcribirse, ¿no? Entonces ya hablamos de una transcripción, por así decirlo, una transcriptasa, ¿no? Y el gen lo que hace, o el ADN lo que hace, se duplica, ¿no? Se va duplicando, y acá tenemos el RN, ¿no? El ARN, proceso que ocurre dentro del núcleo de células eucariotas, ¿no? También el nucleoide de células procariota, ¿no? Luego tenemos el proceso de traducción, ¿no? Que eso ya es una secuencia, ¿no? De que el ARN debe reescribirse, ¿no? Tiene que traducirse, y se va a traducir en una secuencia de proteínas, ¿no? Puede ser cualquier tipo de proteína. En cambio, en el otro caso no. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo se regula, cómo se expresa un gen diferente. No siempre los dos genes se expresan al mismo tiempo, ¿no? Sino es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Lo que se desea, ¿no? Entonces, esto es la Profesor, entonces la cantidad de que se traduce depende de la cantidad de ARN que hay. Entonces, claro. En todo caso, ¿cuál dijo que era el motivo por cual en ese caso el gen A tiene más ARN que el otro? O bueno, se ve que hay más bandas de ARN. Por ejemplo, cuando en el caso de células epiteliales, esto da en relación al tiempo de vida de cada célula, ¿no? Al tiempo de vida de cada célula. Por decir en la sangre, ¿no? Bueno, el glóbulo rojo al final no tiene núcleo, tiene 120 días de vida. Los glóbulos blancos, que son 5 tipos, tienen tiempos de vida diferentes. ¿Sí? Algunos glóbulos blancos son de 10 días, otros son de 25 días. ¿No? Entonces, los que se van a expresar en mayor cantidad son aquellos que tienen menor tiempo de vida, ¿no? Ellos son los que se expresan en mayor cantidad en relación a los que son de menor cantidad. Por ejemplo, si lo vemos, podría ser, si en el tiempo, podríamos ser una célula nerviosa. Antes decía, la célula nerviosa no se duplica, no se duplica, solo que pone mucho más tiempo. Entonces, en ellos, al ver menor cantidad de muerte celular, entonces se van a generar menor cantidad de células. Ya pasó. Entonces, niveles y la regulación de la expresión génica en eucariotas, ¿no? Entonces, nosotros acá vemos, esta es la membrana nuclear, ¿no? Esta es la membrana nuclear. Entonces, todo el proceso, ¿no? Se realiza al interior, la conversión a ARN, finalmente para que a nivel de los ribosomas
ocurre la formación de las proteínas. Entonces, todos los genes de un organismo no se expresan de forma constante, ¿no? Existen controles en la expresión de los genes, ¿no? ¿Qué decimos? De acuerdo a la necesidad de la célula, ¿no? De acuerdo a la necesidad de la célula, ¿no? La célula utiliza sus potenciales genéticas según su requerimiento metabólico y exigencias ambientales. Entonces, acá tenemos hasta, ¿no?, la formación de las proteínas, ¿no? Ribosoma, su unidad mayor, menor, el recubrimiento de ellos es la formación de las proteínas. Organización génica en bacterias, ¿no? Entonces, hablamos ahora de genes policistrónicos, aquellos que generan ARN que corresponde a ARN mensajero que corresponde a varios genes. Acá, este es en el caso del lactosa. Un gen, está en el resultado más completo, tenemos el promotor, tenemos el operador, los genes estructurales y el orgáno polimeral. En este caso, la bacteria, el operador, decimos que está al lado del promotor, ¿sí? Al lado del promotor. Pues normalmente los operadores están fuera, ¿no? Es a distancia. Entonces nosotros acá tenemos los ribosomas, tenemos el ARN mensajero, ¿no?, y la secuencia, ¿no? Y ahorita lo usamos por los coinductores. Bueno, el proceso es similar a procariotas, ¿no? La única diferencia es que en este caso procariotas no ocurre, no ocurre o no existe la cadena nuclear. Yo creo que el proceso es lo mismo, ¿no? Transmisión, ¿no?, y traducción. Es el mismo, simplemente diferentes, ¿no?, diferentes vistas, ¿no?, en el cual tenemos el proceso de transcripción-traducción y la formación a partir del ARN mensajero, ¿no?, la formación del ribosoma de polipéptido. Entonces, este proceso igualito, ¿no? ADN, ARN, formación de proteína, ¿no? ADN, transcripción y traducción. Decimos que el ARN policiclónico procariotas se debe cargar va a formar diversos tipos de genes, ¿no?, o proteínas. Entonces acá tenemos que a partir de un ARN mensajero, o no lo decía, a partir del ADN, tenemos el proceso de transcripción, formación de ARN, y el ARN se va a traducir. Pero este ARN mensajero, porque hace traducirse para formar proteínas de diferentes tipos. Por eso se habla de genes policiclónicos. ARN es capaz de generar diversos tipos de proteínas. En cambio en células, cada ARN va a formar su tipo de proteína, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Porque la bacteria tiene un solo cromosoma. En cambio, los eucariotes, como son diferentes tipos de cromosomas, cada uno se va a encargar de producir los genes de interés.
expresión génica en procariotas. En este caso nos dice que en la transcripción y la traducción este proceso está acoplado. Aquí dice que muchos de los ARN mensajeros de los procariotas son degradados enzimáticamente después de 1 a 3 minutos de su síntesis. Vamos a explicarle por qué. En la mayoría de los ARN el extremo 5 es degradado antes que sea sintetizado el extremo 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ¿no? ¿O qué entienden en el segundo punto? Necesitan ser traducidos más rápido porque son organismos que necesitan multiplicarse las bacterias o porque van a morir más rápido. Esto puede ocurrir también en eucariotas. Por los días de vida que tiene cada organismo. Puede ser alguien más. Ahí nos dice de que el membrana mensajero sería como sustrato, y tiene su propio proceso de autólisis, enzimas que van a destruir ese sustrato. Y si destruyes el ARN mensajero, entonces no va a haber formación de proteínas. Y eso ocurre en todas las células, porque si no, en forma constante estaríamos generando nuevas proteínas. Los genes estarían generando nuevas proteínas. Entonces llega el momento en que se forman lo necesario y lo que hay que hacer es destruir o degradar el ARN mensajero. Porque al final el ARN mensajero es el encargado. Aparte de que tienen dos más conocidos, pero hay muchos más. O sea, se encarga de destruirse a sí mismo, o sea, el organismo. No, sino que ya viene el proceso de autólisis. Hay enzimas que tiene sus destruyen propias el enzimas. Tiene sus propias enzimas. Claro, ¿no? Y este proceso en células completas se llama apoptosis en células completas, ¿no? La destrucción celular programada se llama apoptosis, ¿no? En cambio acá también hay destrucción programada del ARN mensajero. Luego de haber generado las proteínas necesarias, el ARN mensajero, ¿no? es lisado, ¿no? O es degradado. Entonces, la mayoría de los ARN mensajeros, el extremo 5 es degradado antes que sea sintetizable el extremo 3. A ver, recuerden su genética, ¿cómo se entiende eso? ¿Quién es el primer informático? ¿Cuál es la secuencia? 5-3. Entonces, ¿a cuál se debe degradar primero? Al inicio. Porque si no hay el 5, no hay el que va a dirigir el camino, ¿no? Entonces tú vas a degradar a ellos. La degradación de ellos es posterior. Es consecuencia, ¿no? 5-3, 5, 5, 5, hasta que llegas al tercero. Modelo de reproducción a nivel expresional en bacterias, bueno, es lo mismo, ¿no? Solamente de acá ya nos habla de que el operón, que es la unidad génica funcional policitrónica bacteriana, incluye genes estructurales, una región promotora, una región operadora y el gen regulador. Aquel que dice, ¿no? Pero vamos a ver que hay casos que no siempre es lo mismo, ¿no? A veces el regulador induce que se formen más proteínas. Entonces ahí tenemos región promotora, los genes estructurales, la región operadora y el gen regulador, ¿no? El eucariote es el de acá, está afuera. Y el gen regulador es el que dice, ¿no? Falta tal cosa. Lo vamos a ir con el operón la cosa. El operón inducible es el operón en el cual la presencia de una sustancia promueve la transcripción de genes estructurales. Decíamos que hay genes, ¿no? O hay genes que son inducibles, aquellos que se van a formar, ¿no? Ante la acción de un sustrato, como decimos, ¿no? Ante la acción de alguien, ¿no? Después el operón represible, operón cuya transcripción se suprime o bloquea en presencia de una molécula corepresora.
¿Quién podría leer la pizarra? Tanto leo. 2 años. La pantalla de su celular, cuando ustedes juegan, lo usan acá con un celular. Cuando se cae, Cuando se cae. Cuando juegan, así no se cae. está programado para ser tarde. Pero acá también está el programa vacío. Sí. Y el momento que se reemplaza. Ya. Estas son las dos definiciones. Promotor, secuencia de ADN a la cual se le une la enzima RNA polimerasa antes de iniciar la transcripción. El operador, secuencia de ADN donde se unen los represores. El gen estructural, el gen que codifica, ¿no? Lo que uno quiere codificar. En el caso de la lactosa son 3, X y Z. Gen que codifica para una enzima de una vía metabólica, ¿no? No, el gen regulador, ¿no? Gen que codifica una proteína reguladora. El represor que dice, ¿no? Bueno, en lactosa dice, no, ya está, ¿no? Ya no quiero más. Proteína reguladora de expresión génica que lo indica el ADN y inhibe la transcripción. Ejerce un control negativo. Y yo creo una cosa, ¿no? Ya no quiero más. Después el activador, proteína reguladora de expresión génica que se une al ADN y promueve la transcripción. Inicio del proceso. Falta, ¿no? Hay que formar. Ejerce un control positivo, ¿no? El inductor, molécula que modifica el represor y así facilita la transcripción. En otras palabras, es aquel que se pone el represor. El represor es aquel que inhibe, ¿no? ¿No? Inhibe, ¿no? El inductor es el que se le pega, ¿no? Para que el represor no se una, ¿no? Al gen operador. Después, expresión constitutiva, expresión génica constante sin mecanismo de regulación. En este caso es el sistema de expresión constitutiva. Bueno, es lo que le he dicho. Los genes estructurales, operadores, promotor, inductor y todo. El promotor, gen regulador, gen operador, ¿no? Cuando ellos están presentes en el inductor. Tipo de operadores hay inducibles y también irreducibles, ¿no? Los inducibles generalmente los expresan. Un inductor puede inducirlos a expresarse. Y después, ejemplo, el operador lactosa, ¿no? Reprimibles generalmente se expresan. Un correpresor puede lograr que se silencie. Y ejemplo, el operador tristófano, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ejemplos diferentes. Este puede estar abierto todo el tiempo, pero tiene que también llega un momento que se debe silenciar, ¿no? Un proceso diferente a lo que no la cosa. Es muy diferente a genes inducidos y constitutivos, ¿no? Este es ya hablando de operón. Esta modelo de operón de Jacob y Mono, año 61, ¿sí? Varios genes titulares que se expresan bajo el mismo mecanismo de regulación. Entonces ahí tenemos el gen regulador, el operador, ¿no? Tenemos los genes titulares, así por el estilo, ¿no? Entonces acá tenemos al represor, el inductor, ¿no? Objeto, represor e inductor. Entonces, el operador, tenemos este represor. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Este represor se va a unir al operador, ¿no? Al operador para dar la formación de determinadas proteínas. ¿Sí? ¿Qué puede ir el proceso? ¿No? Es lo que va a iniciar la acción de los genes estructurales, que los genes estructurales es secuencia de ADN, ¿no?
estos ADN se van a comenzar a producir, es el primer paso para la producción de proteínas, pero tiene que haber un represor, ¿no? Un represor que se une al operador y luego viene la formación de proteína, ¿no? Pero son tres tipos de proteínas, ¿no? Y después, cuando ya se ha generado, ¿no?, la proteína de interés, actúa el inductor, ¿no? Se une al complejo represor y paraliza todo el proceso. Entonces, profesor, ¿no era el represor el que inhibía la transcripción? ¿O es el complejo represor inductor? Complejo represor inductor. Y entonces el represor dijo que necesita unirse al operador para recién iniciar la transcripción. Sí. El complejo represor inductor lo que hace es cambiar la forma, ¿no? Acá tenemos de otra manera. Tenemos el inhibidor de la lactosa, ¿no? Después tenemos la proteína represora, tenemos el promotor operador y tenemos los genes estructurales, ¿no? ZYA, beta de la proteína secundasa y la acetilasa, ¿no? Después hay esto y el cromosomo bacteriano, ¿no? Genes reguladores, elementos control, estructurales, estos son los elementos del promotor lactosa. Bueno, esto es las enzimas que se van a formar en el operón lactosa a través de los medios estructurales. El gen Z codifica para la beta-galactosidasa que cataliza, bueno. En procariotas, la beta-galactosidasa es sinónimo de lactasa. Hidrólisis de lactosa en glucosa más galactosa. El gen Y codifica para la galactosidoperimeasa, ¿no?, que transporta los beta-galactosidasos al interior de la célula bacteriana. De fuera hacia adentro. Y el gen A codifica para la tribolactosidiotransfertilasa, que caracteriza la transferencia del grupo acetil de coenzima A al hidrógeno 6 de un aceptor lactósido, y este gen no está relacionado con el metabolismo de la lactosa, ¿no?, pero se forma. Y la molécula inductora es la alolactosa, no la lactosa misma. Y acá está en el coli un medio de crecimiento con lactosa, ¿no? Un medio de crecimiento con lactosa, ¿no? Ingresa la lactosa y se va a generar todo el proceso, ¿no?, de formación de la lactosa, de glucosa, y la alolactosa induce como inductor, ¿no? La alolactosa induce la beta-galactosidasa que sintetiza en el coli, ¿no?, lactosa para el crecimiento, ¿no? Aquí tenemos la lactosa. Bueno, para esta lactosidasa tiene su inductor que es la alolactosa para generar, ¿no?, la lactosa al interior, ¿no?, la lactosa al interior ya del organismo. Acá, más adelante lo van a ver, aunque esto sería cuestión de jugar. Cuando nosotros consumimos las moléculas, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo con la carbohidratos, la molécula grande, ¿no? Tenemos el almidón, ¿no? Aunque eso está para verlo también, pero a veces uno dice, ¿no? Bueno, más adelante lo voy a adelantar, ¿no? Hay proteína, ¿no? Y consumimos proteínas. ¿Quieres líquido, ¿no? Consumimos triglicéridos, ¿no? Queremos ácido graso, consumimos triglicéridos, ¿no? Quieres por decir glucosa, ¿no? Consumimos almidón. Acá es parecido, porque cuando consumimos proteínas
la proteína es una molécula grande de aminoácidos, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? El metabolismo, ¿no? Hasta que llega al intestino, ¿no? Rompemos en moléculas más pequeñas, ¿no? Rompemos en moléculas más pequeñas, ¿no? Entonces, esas moléculas más pequeñas que se rompen, ¿no? Al final llegan hasta aminoácidos. Los triglicéridos o los lípidos llegan a aminoácidos, a ácidos grasos, ¿no? Porque un triglicérido, ¿por qué está formado? Glicerol. Glicerol, ¿no? Así que romper, sacar los ácidos grasos del glicerol, ¿no? Bueno, eso lo hacen analizar, ¿no? Están rompiendo, ¿no? Pero tú no consigues triglicéridos, una molécula grande, ¿no? Entonces llegan a nivel intestino delgado, y si es el caso de, ¿no? Del almidón, glucosa, ¿no? La inulina no lo podemos consumir, ¿no? El almidón es glucosa, ¿no? Llega al intestino delgado y es ahí, ¿no? Pero ¿por qué, no? A veces nosotros comemos, ¿no? Porque tenemos hambre, necesitamos responder fuerza, ¿no? Energía, ¿no? Entonces, ellos como moléculas esenciales van a ingresar al interior del intestino delgado y adentro volver a formar la molécula mayor, porque a nivel celular se requiere triglicéridos, se requiere colesterol para alimentar a se requiere proteínas para las células, eso ya al interior de las células. Entonces, este proceso es parecido. Esto es parecido. Se requiere lactosa, ¿no? Se requiere lactosa, ¿no? Esa lactosa se ve como molécula grande y ingresa al interior, a veces ingresa al interior directamente, ¿sí? Entonces, en nosotros no ingresa directamente. No, en nosotros sí después se corta, ¿no? Entonces, en este caso, si la lactosa no ingresa directamente, ¿no? Pero esta lactosa se va a desdoblar en esta. Y esto es una base, después, para formar lactosa, una molécula mayor, ¿no? Y si se usa como inductor a la lactosa. Entonces, primero nosotros a la molécula la hacemos pequeña y al interior estas moléculas se van a unir para formar moléculas mayores. ¿Pero quién se encarga de reunirlas dentro del intestino? Ocurre el proceso inverso, ¿no? Ocurre el proceso inverso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos, ¿no? El glicerol ingresa directamente. El glicerol ingresa directamente. Ahí tenemos son las sintasas, las enzimas tipo sintasas, ¿no? Las sintasas son aquellas enzimas que van a ayudar a unir las moléculas de interés, ¿no? Entonces, las sintasas son lo que se encarga ya el glicerol de volver a formar. Esa parte está en el libro de Pelsa, ahí está bonito, ¿no? Degradación de ácido graso, y también está la forma de cómo internamente se va a unir. Es toda una casa. Harvard, disculpen, bioquímica de Harvard. El grupo de enzimas que se encargan de unir son las enzimas tipo sintasas, de síntesis, ¿no? Son las sintasas. Operar lactosa sin glucosa, nutrición, y tenemos operar lactosa en ausencia de lactosa, ¿no? Decimos que si no hay lactosa, no está nada, ¿no? No hay transcripción. Entonces se tiene que estar presente la diversidad, ¿no? Entonces, este es el caso cuando, por decir, ¿no? La cantidad de lactosa están internamente están estabilizadas o el cuerpo no necesita. Es como si me preguntara, ¿no? ¿Qué sucede con el exceso de carbohidratos? De glucosa. Pues se vuelve grasa. Pero primero, ¿qué se volvió? Glucógeno. Y el glucógeno se va a almacenar como grasa. Entonces acá también es algo parecido, ¿no? ¿Y por qué se vuelve glucógeno? Porque las cantidades están saciadas, ¿no? No se requiere mucho más, ¿no? El proceso normal, ¿no? No se requiere mucho más, ¿no? Simplemente esto se van a convertir en una molécula mayor y esa mayor se va a almacenar. Entonces acá algo parecido, ¿no?
Si ya las condiciones están saciadas, ¿para qué seguir produciendo más? Ahí puede ser, porque la enzima que ha producido ha sido guisada, ¿no? O ha sido degradada. Después nosotros tenemos el inductor, ¿no? A ver si alguien me explica. ¿Quién explica? Pues si la secuencia nomás. ¿Nadie? Una pregunta. A la próxima explica. Pregunta de examen. Fija. Bueno, inducción mediante IPFG, que se contiene el activo a lactosa, ¿no? Igualito, ¿no? Inducción mediante análogos, ¿no? Modifican al represor, estables y son no metabolizables. En este caso el inductor, ¿no? Y siempre está presente. Y al final lo que se forman son estas, ¿no? Las proteínas de interés. Las proteínas de interés. Entonces, operón LAC inducible negativo silvestre sin lactosa. Entonces acá tenemos los genes estructurales, el tipo salvaje, no lactosa presente como represor, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? Los genes del represor del operador bloquean la transcripción. El proceso es casi lo mismo, ¿no? En este caso, este microorganismo silvestre no tiene la capacidad de producir. Porque no, silvestre con lactosa. Y al final se va a producir. Entonces, al silvestre sin lactosa, ¿qué le ha faltado? La lactosa. La lactosa, ¿no? Pero la inducible. Entonces es un gen inducible. Es un gen inducible entonces. La lactosa es imposible. Es que en el caso de los mamás, los mamás van a dar de lactar, ellas no están tomando en momento, llega un momento en el cual van a dar de lactar, ¿no? Entonces la lactasa es inducible. Es inducible, ¿no? El niño nace sin lactasa. Pero se induce con la ingresando precisamente lactosa, ¿no? Lactosa y también le da lactosa en la leche hasta que se forma el gen lactasa, ¿no? se forme dentro del niño. Es un proceso. Luego de lactar 15 días y el niño resultó la lactosa le hace mal, ¿no? Pero no es el tiempo de información. Los algunos recomiendan que hasta debe ser un mes, 3 meses, ¿no? Para que la enzima lactasa se pueda dilucir. Y después cuando no lacta, ¿no? Para el café de dormancia. Toma leche, de nuevo se despierta, ¿no? Es un proceso de como se dice, de etapa de dormancia. Quizá para diversos casos, ¿no? Diversos casos, ¿no? Si nosotros nos vacunamos de niño, ¿no? Contra una enfermedad determinada, y si a los 20 años progresión enfermedad tenemos los anticuerpos, los anticuerpos que los viviendo. Y ahí viene ya el anticuerpo, ya viene en el estadio secundario.
como respuesta, ¿no? El estadio primario es cuando te ponen la vacuna, ¿no? Y formas el anticuerpo y actúa. Va a dormir, ya viene el estadio secundario, cuando ya está formado, se despierta. Igualito también con las enzimas. Entonces, el bebé le dan de 3 o 4 meses de la mamar leche para que pueda desarrollar la enzima lactasa, para que eventualmente no sea intolerante cuando crezca No y sé, consuma. hace 15 días, ¿no? Yo le digo, una colega, ¿no? Que ella decía, ¿no? Eso yo le digo, ¿qué tiempo? 15 días. Y sus chicos eran intolerantes, ¿no? Entonces acá sí vence con la toma, ¿no? Entonces acá sí está la presencia del seno. O de la enzima. Pero da en el sentido apagado, ¿no? ¿Cuándo se enciende, cuándo se apaga? Cuando el operador está inactivo, Se enciende presencia de lactosa y se apaga cuando hay ausencia de lactosa. cinéticos. Sí, pero si lo acabo de explicar. Un tanto descriptivo, ¿no? Entonces acá tenemos los genes superiores del mutante. En este caso no ocurre la unión, el procedimiento de transcripción, ¿no? Pero al final hay información de al final hay la formación de las enzimas, ¿no? Entonces, esto ¿cómo lo entienden? A ver, ¿no? La cosa presente como constitutiva. El gen operador mutante, ¿no? Pero si ocurre proceso de transcripción. Pero no se reprime ahí. No se reprime o sigue produciendo hasta siempre. Sí, Esa es la mutación, que no existe represor. en el caso del represor. La represión va a seguir produciendo, ¿no? Pero si no hay lactosa presente y hay las enzimas, ¿qué puede ocurrir? ¿No puede se almacena? No hay las cosas presentes y no hay las enzimas, dicen, ¿no? No hay lactosa presente, pero sí están las enzimas de la lactasa. Están produciendo la enzima, entonces, ¿qué pasa con estas enzimas? En este momento dispositivo, esto se refiere a que ellos pueden producir a partir de los monosacáridos. No hay necesidad de que esté la lactosa presente, ¿no? Sino que ellos utilizan otras moléculas para producir fibra. Operador del operador lactosa. Ahora tenemos la secuencia. Y acá tenemos la esta es la secuencia normal, y acá tenemos la secuencia de mutado. Es la mutación que mostró recién. Es la mutación que se muestra, ¿no? El cambio. Entonces tenemos un mutante sustitutivo, es casi parecido, ¿no? Al anterior. Es una lactosa presente, no ocurre proceso de transcripción, el operador se une la unión del operador al sitio de represión alterado, ¿no? Es otro tipo, ¿no? Y también se va a generar enzimas. Solo que acá, ¿no? El sitio de unión del operador
el segundo nivel represor está alterado, ¿no? O sea, ese sí tiene represor, a diferencia de la mutación. Claro, ¿no? Pero está alterado. La mutación es En esa. encima recuerdan, llave cerradura y Kochman. ¿Ingresa o no ingresa? Son diferentes, ¿no? No parecieron. ¿No? Son diferentes, ¿no? Entonces ahí simplemente va a seguir produciendo. ¿Por qué no? Porque está alterado, ¿no? El represor está alterado, no se va a unir al operador. El represor pero no es capaz de unirse al operador. Entonces, si no es capaz de unirse, va a seguir produciendo. Instante no inducible, ¿no? Entonces acá tenemos el sitio de unión a la lactosa está alterado, entonces no hay unión a la lactosa, ¿no? Y si no hay unión a la lactosa en este caso, simplemente no hay producción. ¿Qué es lo que no hay ahí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El sitio de unión a la lactosa está alterado, ¿no? Entonces no hay unión al promotor, ¿no? Si no hay unión al promotor, Ya. La lactosa no pasa nada, ¿no? La lactosa no se une al promotor y por ende no se puede activar. Por lo tanto, no hay producción de las enzimas, ¿no? El la represión por metabolito silvestre sin glucosa, ¿no? Entonces tenemos ausencia de glucosa en la proteína activadora del metabolito. Y acá tenemos incremento de AMP cíclico, ¿no? De los niveles de AMP cíclico. Entonces acá se forma el complejo, ¿verdad? AMP cíclico con proteína activadora del metabolito. Aquí tenemos el promotor, la polimerasa sintasa. Entonces el RNA polimerasa tenemos los genes estructurales, ¿no? Entonces finalmente acá, ¿no? Va a haber una transición y relación, ¿no? Y va a haber formación de las moléculas. ¿Por qué, no? ¿Por qué será? Pero ahí solo lo que ha cambiado entonces es el represor, ha cambiado por ese complejo de... Acá, claro, hay una represión por metabolitos, ¿no? Entonces acá no hay glucosa, ¿no? Y por lo tanto, al unirse este complejo, ¿no? Al unirse, bueno, en el momento que no hay glucosa, ¿no? El AMP ciclo se une y va a bloquear, ¿no? Bloquea la formación de las proteínas. Silvestre con glucosa. Este metabolito es lo que va a hacer que no se forme o disminuya la producción de glucosa, de las enzimas. Entonces tenemos la glucosa, tenemos el AMP cíclico, el nivel de decrecientes. Entonces acá el K, ¿no? No producirse de forma eficiente, ¿no? al sitio de unión, K, o del promotor, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Como no hay una unión eficiente, ¿no? Pero al final ocurre unión, se van a generar la transcripción va a estar disminuida y por lo tanto la translación también va a estar disminuida, ¿no? Y si hubiera formación de enzimas, va a estar en menor cantidad. Ese complejo del AMP cíclico, ¿de quién depende? Porque ahí en el otro caso que si hay glucosa dice que disminuye su cantidad, por ende aumenta más la producción de
de la transmisión a los problemas. Pero, O sea, ¿por qué en ese caso hay más y el otro menos? ¿Es debido a la presencia de glucosa? claro, es debido a la presencia de glucosa, ¿no? Porque al final la glucosa intermanente es la que se va a formar. Entonces, debido en este caso, debido a la presencia de glucosa, pero en este caso tenemos la ausencia de glucosa. Pero ese complejo AMP cíclico, o sea, ¿por qué está ahí? Claro, el AMP cíclico es un regulador. Ya. Es un regulador que le llaman regulación feedback, ¿no? Cuando ya formas el metabolito de interés, el AMP cíclico lo que hace es que comienza a bloquear, comienza a inhibir. Bueno, acá ya tenemos dos genes, ¿no? Tenemos por ejemplo sitio de unión de inicio. Acá en el primer caso, sin lactosa, para glucosa, ¿no? Y baja cantidad de AMP cíclico. Entonces en el primer caso tenemos el coenzima 70, ¿no? Hay una represión del gen de la lactosa y por lo tanto no hay restricción. En el siguiente caso hay lactosa, menor cantidad de glucosa, ¿no? Baja cantidad de AMP cíclico, solamente está variando la cantidad de lactosa y glucosa y la restricción es baja. Acá tenemos otro, ¿no? Lactosa alta, glucosa baja, alta concentración de AMP cíclico y la transcripción va elevada. Entonces, el hormón triptófano o TRP es un sistema de tipo represible, ya que el aminoácido triptófano correpresor impide la expresión de los genes necesarios para su propia síntesis cuando hay niveles elevados de triptófano. Sin embargo, la ausencia de triptófano o a niveles muy bajos se transfieren los genes operón triptófano y los elementos de este operón son los genes estructurales, elementos de control, gen regulador y correpresor triptófano. En este caso existen 5 tipos de genes estructurales en el siguiente orden: TRPE, TRPD, TRPC, TRPB y TRPA. En el anterior solamente eran 3 tipos. X, Y, A. Elemento de control, ¿no? Tenemos el promotor y el operador, lo mismo, ¿no? El promotor y el operador están al lado de los genes estructurales y el siguiente orden, ¿no? Promotor, operador y los genes estructurales. Curiosamente, las enzimas codificadas por estos 5 genes estructurales actúan en la ruta metabólica de síntesis del triptófano. En el mismo orden en el que se encuentran los genes en el cromosoma, ¿no? De E hacia abajo. El gen regulador codifica para la proteína reguladora y este gen se encuentra en otra región del cromosoma bacteriano, aunque no muy lejos del operón. Lo que le decía, ¿no? Los genes reguladores son fuera. En los organismos están más lejos. Cuando hagan secuencias, a ver que se encuentra el regulador, ¿no? Y después tenemos el correpresor, que es el triptófano. El operador triptófano, los componentes, ¿no? El correpresor, el gen regulador, el elemento de control, que es el promotor del operador, los genes estructurales y su situación en el cromosoma bacteriano, ¿no? Gen regulador, ¿no? Y elemento de control, ¿no? Esto significa, ¿no? Que no está junto, ¿no? Está fuera. Puede estar lejos o cerca, ¿no? Pero que no está junto, el gen regulador. Y acá tenemos la secuencia de operador triptófano. En un caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ácido colismático o ácido colismático.
este ácido polimático se va a formar el fosforiboacilo pirofosfato, y luego este fosforiboacilo pirofosfato se transforma en fosforiboacil antacilato. Luego vamos viendo la secuencia, y todo isofosfato, y finalmente se va a formar el triptófano. Es todo un proceso. Ya en el caso del anterior, a partir de 2, uno se forman 2, ¿no? De dos monosacarios se forma el disacario, ¿no? En verdad es todo un proceso, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Y acá tenemos el operón, ¿no? Acá tenemos el operón, la forma cuando cada gen es estructurado para finalmente formar el triptófano, ¿no? Por ejemplo, el gen estructural E es lo que va a formar, ¿no? Es enzima, ¿no? La antradihidrato sintetasa, la cual va a hacer que la glutamina, ¿no? Bueno, sale la glutamina, la glutamina sale y se convierte en glutato, ¿no? En glutamina, ¿no? Que de esta forma, ¿no? Esto se llama antradihidrato. Luego comienza a actuar el gen estructural D. Entonces acá hay una acción de cada gen. En cambio en el otro, bueno, cada enzima, disculpen, estos son enzimas, ¿no? Lo que van a formar las enzimas, los genes que van a formar las enzimas, ¿no? En cambio en el otro fue diferente, se formaban enzimas diferentes. Cada uno formaba, al final, daba origen a una nueva molécula. En cambio acá no, acá esta es una secuencia, ¿no? Es una secuencia. Entonces, ¿qué pasaría si faltaría el C, no? No se forma triptófano. Entonces, esto a veces es lo que se presenta en las personas, ¿no? La orina negra en las personas que se hablan. Bueno, es el proceso inverso, el proceso de degradación de triptófano. El proceso de degradación de triptófano, cuando falta una enzima, la orina se vuelve negra, ¿no? Porque se bloquea la destrucción del triptófano. Este es el caso de la formación del triptófano. Acá diríamos, ¿no? Si faltara un gen estructural, la C, simplemente el triptófano no se va a formar, ¿no? No se va a formar. Al final, ¿qué nos quiere decir esto? Que nuestras enzimas tienen sus propios operones, ¿no? Tienen sus propios genes. En el anterior fue gen estructural, ¿no? XYA, ¿no? Que nos forman 3 tipos de enzimas. Acá tenemos los genes estructurales LCDA, que también van a formar enzimas, ¿no? Pero estos se activan ya, como se dice, el tipo cascada, ¿no? Actúa la E, actúa la D, la C, la B y la A, ¿no? En cambio, el otro no. El otro, cada uno es un forma independiente. Entonces, elementos del operón triptófano, bueno, ya lo hemos visto ya. Los genes estructurales del operón triptófano se encuentran en el mismo orden que actúan los productos, actúan los productos codificados por ellos en la ruta biosintética del triptófano, en el siguiente esquema. Y este es el esquema que hemos visto hace un momento, ¿no? Orden de los genes estructurales del operón triptófano y ruta de síntesis del operón triptófano, ¿no? Es parecido al anterior, ¿no? Con lo que el anterior, los genes estructurales estaban en la parte inferior, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en la glucólisis, como si fueran enzimas diferentes. Ahí habrán más o menos 9 genes. ¿Cuántas reacciones ocurren en la glucólisis? 8 o 10. Entonces cada enzima tiene su propio gen, pero son enzimas diferentes. Bueno, igual que el anterior que se ha visto, como dice, solo son diferentes tomas, ¿no? Diferentes tomas, el momento en que actúa cada gen. Operón triptófano 5 represor. En
el otro triptófano decimos que la finalidad es producir triptófano, ¿no? La finalidad es producir triptófano, ¿no? Entonces ahí tenemos la transcripción, la producción, plegamiento, la reproducción inactiva, la reproducción activa, y ahí tenemos los genes estructurales, ¿no? Los genes estructurales, ¿no? Estos genes estructurales, bueno, es clásica, ¿no? Transcripción, traducción, proteínas, ¿no? Proteínas, ¿no? Acá tenemos, pero estas proteínas que son secuencias de genes, ¿no? Son secuencias de genes, ¿no? Son secuencias de genes. Al final nos van a dar las, como decir, bueno, estos son los genes, ¿no? Nos van a dar las enzimas, que a partir de los genes se van a formar las enzimas necesarias para el proceso. Entonces acá, si no hay triptófano, no hay triptófano, lo que se quiere es formar triptófano, ¿no? Entonces la secuenciación, el trabajo simultáneo, ¿no? O coordinado, ¿no? De estos genes estructurales, o llamémosles enzimas, finalmente van a generar triptófano. ¿Qué pasa? El triptófano no se forma. Lo que hay un corepresor, ¿no? El corepresor es el triptófano, ¿no? Baja, ¿no? Y hay triptófano bastante. Y el triptófano es el corepresor. En este caso, el triptófano es el corepresor, ¿no? Porque ya se formó la cantidad suficiente, ¿no? Entonces ahora es parar, ¿no? Entonces el triptófano actúa como un represor activo. El mismo triptófano que se forma detiene la producción. También en el otro, ¿cuál fue? Acá, en el otro no había. No había. Si no había, no producía tampoco. El otro había que agregar esa cosa. En este caso no. En este caso hay que formar el triptófano. Porque tenía que agregarse para que finalmente forme la enzima, ¿no? Que lo va a degradar a la lactosa, ¿no? Porque el X es la formación de la beta-galactosidasa. Pero inclusive reprimible es lo mismo que los anteriores, ¿no? Formación, ¿no? Porque el producto va a paralizar la formación del neutrón. Formación del neutrón. Este es otro, el gen ARAC, ¿no? Tanto inductor como represor. Este es lo que no ARA, ¿no? El operón ARA o arabinosa, ¿no? El componente del operón es casi lo mismo, ¿no? El gen, el operador, el inductor, los genes estructurales, ¿no? Y la proteína reguladora, ¿no? El inductor es el CAP, AMP cíclico, ¿no? ¿Inductor? ¿No era ese el regulador? El AMP cíclico. Regulador, ¿no? Después tenemos la arabinosa presente, el operón inducido, una regulación positiva, ¿no? Entonces, esto simple unión, ¿no? Acá hay una doblez, ¿no? Pues tenemos el gen ARAC. Acá lo que el gen esta secuencia de genes, ¿no? Este operón tiende a doblarse, ¿no? Y tenemos acá las proteínas reguladoras, ausencia arabinosa, operón reprimidos de regulación negativa, ¿no? Entonces acá tenemos el gen de la arabinosa, el sitio no bio CAP, tenemos el sitio bio del inductor, la no transcripción.
que tiende a doblarse. En el primer caso, componentes del ARA, ¿no? Preguntas. Es que la leguminosa presente, lo tenemos inducido, regulación positiva. La reguladora se une al sitio inductor, ¿no? Y ocurre la transmisión. Entonces, ausencia de anabinosa. El boquerón reprimido, la regulación negativa. En este caso, la proteína reguladora se operón O2 y la regulación negativa. Es que dice que la proteína reguladora puede ser inductor en el caso A y en el caso B actúa como represor y por eso no hay transcripción en el segundo caso. Entonces, acá en este caso la proteína reguladora se une al espacio del O2, ¿no? Al espacio O2. Cuando unirse al espacio O2, lo que hace es que la proteína va a perder forma, ¿no? La proteína, en este caso, el gen va a perder forma, ¿no? El gen pierde su forma, ¿no? ¿Por qué? No, porque la proteína reguladora está uniéndose al sitio del operador O2, ¿no? Normalmente esta proteína reguladora tiene que unirse al sitio inductor. Cuando se une al sitio inductor, ¿no? Simplemente se va a ocurrir el proceso de transcripción. La labinosa está presente, ¿no? Pero cuando no hay labinosa, cuando dice labinosa ausente, la proteína reguladora se une a la región O2 y hace que, ¿no? Hace que se formen dímeros y eso hace que no ocurra la transcripción. Esto en genética lo llaman los sitios GAP. Los sitios GAP o los sitios nulos. El sitio son cuando no ocurre la excepción de una base, ¿no? Puede haber un AT, ¿no? Pero no se expresa la, ¿no? Pero sí el T. Entonces, eso le llaman sitio GAP, un sitio nulo. Entonces, o posiblemente esa T se expresó en el cromosoma que es el hermano. Entonces, acá ocurre que la proteína reguladora se une en el sitio O2, ¿no? El operador, ¿no? Entonces, hace que todo esta secuencia de operador se doble, ¿no? Y forme dímeros, ¿no? Forme dímeros interactivos, y final hace que les hacen que no se dé la transcripción. Es como los dímeros timina-timina, que se presentan a nivel de por acción de la luz ultravioleta, por ejemplo, ¿no? Se forman los dímeros timina-timina. Se bloquea la adenina y su parte, la inferior, es cubierta por una timina, ¿no? Entonces son los dímeros timina-timina, ¿no? Y eso es lo que produce cáncer de piel fundamental, ¿no? Entonces ahí lo que hay es hacer el proceso de fotoreactivación, anulación de un dímero timina, para devolver que la adenina se vuelva a su lugar, al lugar donde le corresponda y se pueda unir a la timina. Entonces acá también es algo parecido, ¿no? O sea que la misma proteína activadora de ahí se produce esos dímeros para que pueda regresar al sitio donde corresponde. Por eso se ha doblado ahí. Claro, es como es para una forma de reprimir el operón. Ya, y para ya lo entendí. Es para reprimir el operón. Claro. Entonces, en este caso ya no hay transcripción. O sea, la proteína reguladora, si se une al sitio, ¿cómo se llama? Sitio inducido. ¿Ya? Ahí funciona para realizar la transcripción, pero si se une al sitio nulo, entonces genera que se doble y por eso anula la transcripción. Claro, dependiendo del sitio de unión. En este caso se habla del O2, ¿no? La proteína reguladora se une al O2 y la transcripción se va a bloquear. Operón la labinosa
Que lo subas a YouTube. Altamente cíclico y la venosa presente, ¿no? Y finalmente, ¿no? Esto es para la formación de la celulosa. Celulosa. ¿No? Es un carbono de zinc. Es un carbohidrato de 5 carbonos. En este caso ahora se habla de 3 tipos de arabinosas: arabinosa B, A y D. Aquí tenemos todo el proceso. Tenemos la arabinosa C como, bueno, ejemplo de la arabinosa C. Tenemos arabinosa O1, arabinosa A2, ¿no? Y tenemos como genes culturales arabinosa A, B, A y D, ¿no? Y finalmente, la formación de celulosa a partir de L-arabinosa, ¿no? Como va actuando. ¿Quién es el productor anteriormente? Es la arabinosa B. Después tenemos la arabinosa A y luego tenemos la 5-ribulosa, ¿no? Pero ¿quién le da origen a ello? ¿No? Estos genes. Arabinosa B, arabinosa A y arabinosa D. Entonces viene BA, ¿no? BA. No de malo, ¿no? Arabinosa roperón, arabinosa BA, ¿no? De arena. Y después tenemos otro. Esto no es la arabinosa, no se forma, porque la cantidad de ATP cíclico es bajo, ¿no? Después tenemos que la arabinosa está presente, ¿no? Alta concentración en el cíclico, si ocurre la transición. Entonces creo que eso significa de que al final para cada creo que solo está la cuestión de buscar operones, ¿no? Y eso en la actualidad hay metodología, ¿no?